A lo largo de la historia, el hombre creó obras de arte, compuso sinfonías, construyó rascacielos e incluso viajó al espacio. Y el origen de todas estas acciones siempre fue el mismo lugar: el cerebro. Por eso ahora llega el científico Fabrizio Ballarini y su columna de neurociencia. Ya adelantamos un poco, ya le dimos la bienvenida a Fabricio. ¿Cuál es el tema del día? El tema del día, ¿le puedo pegar un poco al chico que trajo a la radio? Claro, lo vamos a pegar entre todos, delincuente. Y hablar un poco, usar ese ejemplo de la radio, como trasladarlo al cerebro, ¿sí? Hagamos de cuenta que traen esa radio acá, como la trajeron, y no sabemos absolutamente nada. ¿Cuál fue la primera pregunta que vos le hiciste? Anda. Anda. Y la segunda fue, se enchufa. En los manuales de computación, uno de los primeros pasos dice: verificar si la computadora está encendida. Ese sí me gustó. Yo les conté que una vez me había comprado un equipo de audio que las instrucciones venían en un cassette para demostrar el poderío que era con el sonido, el estéreo. Y lo primero que decía es: para escuchar este cassette tiene que enchufar el equipo. Y dije, ya lo estoy escuchando. Pero ¿cómo me suponen que no lo voy a saber? Bueno, ese punto que parece obvio, intuitivamente el cerebro, si es una caja oculta que tenemos atrás del cráneo, tenemos que primero saber si está conectado primero a la vida y después tratar de intuir qué hay adentro de la radio o del cerebro. La mejor manera de hacerlo cuando somos chicos, ¿cuál es? Rompiendo cosas, o sea, desarmando, viendo qué no funciona. Bueno, la historia de la medicina y de la neurociencia está ligada al déficit de la capacidad de tener partes del cerebro. Entonces, errores en ese momento, ahora lo podemos considerar como un error, o negligencias médicas, llevaron al descubrimiento, a grandes descubrimientos que implicaron un avance extraordinario. Entonces hoy vamos a tocar 3 o 4 casos que son, hoy lo podemos ver como si no hubiese sido por esto, claro, esto no hubiese... Y entretenidos, pero en ese momento las personas que lo vivieron lloraron como algo terrible. Oh, maldito Goebbels. Lo primero que voy a contar es, no sé si en Los Simpsons lo vimos muchísimo, un ejemplo que lo usan siempre como algo muy cómico, que es la frenología, o sea, el estudio de que el cráneo, de la forma del cráneo, está relacionado con algún vínculo de algún conocimiento. Hubo un tipo que se llamó Gall en el 1700 y agarró gente y decía, bueno, estos son inteligentes, estos son capaces de esto, estos son incapaces, y les medía el cráneo. Y generó una intuición bastante fuerte que la forma de tu cráneo estaba relacionado con tu capacidad o tu incapacidad. Eso era totalmente falso, porque era como intuir que la radio puede recibir, no sé, información, no sé. Trae la radio acá y decimos, bueno, puede ser que por la forma no tiene internet, pero bueno, no sabemos qué tiene adentro, ¿sí? Ese tipo le pegaron por todos lados, pero fue el primero que dijo, el cerebro puede estar dividido en determinadas funciones, lo cual fue un avance importantísimo. Eso pasó en el 1700. 1700 y pico. Ay, 80 y pico. Pasaron 100 años y hay un caso que es paradigmático y es bastante terrible, pero llama muchísimo la atención, que sobrevivió a esta persona. El tipo se llamaba Phineas Gage. Era una persona que trabajaba de capataz construyendo el ferrocarril en el norte de Estados Unidos. Vamos a ver imágenes de Phineas Gage, que es una persona de carne y hueso, que lo que hacía él tenía una tarea muy simple, que era hacer un agujero en la roca, meter la dinamita, meterle arena y con una vara de 1 metro y pico de acero empujar la arena, ¿sí? Bueno, en un momento se olvidó poner la arena, le dio con la vara y la vara salió entrándole por la mejilla izquierda y atravesándole todo el cráneo en diagonal, ¿sí? Sí. Le pasó una vara de 1,5 metros y 6 centímetros de diámetro. Como de una escoba. Un palo de escoba muy fuerte. Que entró por el paladar y le atravesó. Por la mejilla y le atravesó todo en diagonal y le salió por el cráneo. Pero eso no lo mató, ni lo dejó tonto. No lo mató. Lo loco, en principio está bueno que sepamos que no lo mató, vivió. Lo llevaron, imagínense, 1850, ¿cuántas curaciones le puedes hacer a esa persona? Lo llevaron a un médico del pueblo, lo dejaron ahí internado, le hicieron curaciones. Al mes, el tipo estaba bien. Había perdido un ojo, que dentro de todo no es nada. Bueno, lo que vieron es, y ahí empieza el estudio, que Phineas Gage, antes de esa situación, era un tipo sumamente responsable, tenía familia, tenía 25 años, tenía familia, trabajaba, era capataz. Bueno, después de esa situación, cuando él vuelve a la vida, se transforma en un paria, o sea,
completamente desinhibido, le cambió la personalidad, pero un 100%. De hecho, hay relatos que decía que iba al supermercado y gastaba sin importarle el precio de las cosas. O sea, totalmente... no había evaluación de situaciones difíciles y fáciles. Él vivió durante 13 años más, viajó, de hecho... Dicen que los vecinos estaban un poco cansados del señor Miller. Sí, pero es medio molesto. Sí. Pero, bueno, de hecho, es bastante triste la vida porque él estaba orgulloso de esa herida, de haber sobrevivido, obviamente, Claro. y terminó en un circo recorriendo varias ciudades mostrando su vara que le había atravesado. Bueno, él es el primer sujeto que pierde, por un accidente, una región pequeña del lóbulo frontal. Una Y- lobotomía. Claro, puntual, sí, bastante trágica. Pero eso le sirvió a la ciencia para demostrar que, por lo menos en la parte delante del cerebro, había rasgos que estaban relacionados con la personalidad. Porque el tipo cambió de un día para el otro, o sea, no tomó bien decisiones. ¿Y un único caso les bastó para empezar a investigar? Fue un primer avance muy pequeño, fíjate que fue hace muchos años. Pero a partir de eso, recién empezaban a ver con buenos ojos la teoría de este tipo, de la frenología, de que las distintas partes... Antes se pensaba que el cerebro era todo, un todo, y que todo funcionaba por partes iguales. Bueno, pasan los años, y es divertido entre muchas comillas. Es divertido, listo, ya está. A mí me gusta contarlo, pero por otro lado es bastante... Bueno, la ciencia. Sí, es así la ciencia. Por otro lado, hay un científico en 1940, más o menos 45, lo que él determina tiene algo lógico. Dice, si hay personas que tienen epilepsia, ¿sí?, podemos determinar en qué lugar está el foco epiléptico, retirar ese tejido y mejorar los casos de epilepsia. Ya entendiendo a esa altura que en ciertas regiones del cerebro se encontraban algunas cosas. Claro. ¿Pero tenía muy en claro en 1945 lo de las regiones del cerebro? No. Entonces lo que hizo Penfield es muy interesante y es muy fantasioso en algún punto. Operó a 1000 pacientes, tenía 1000 registrado pacientes. 1000 pacientes, y en vivo, mientras en vivo estoy despierto, no sé si ustedes sabían, pero el cerebro no tiene terminales de dolor, entonces puede pasar como lo de la película de Hannibal Lecter, que le pueden arrancar una parte del cerebro sin que sienta ningún tipo de dolor. Lo que hacía era estimular eléctricamente, si se le Si movía los duele, dedos. si duele sacarte la tapa del cerebro. Sí, eso La sí. trepanación dolerá. Sí, duele mucho. Pero estimulaba eléctricamente muy suave y veía si se le movía los dedos, si se le movía la cara. Lo loco es que empezó a estimular el lóbulo temporal, la parte de abajo del cerebro. ¿Y cómo he determinado cuánta Con un voltaje. electricidad? Pero primero lo hacían en animales y veían... ¿Y por qué pensó en electricidad? Bien, es un buen punto. Se dio cuenta que había... ¿No son curiosos ustedes? Perdón. La cara de Vanina es como que te estamos dando algo terrible. Y es terrible. Está bueno. No, está bueno, está bueno. Entonces, Entonces, cuando te estimulaba eléctricamente, la persona decía, veo cosas que no estaban. O, por ejemplo, hay documentos que dicen que empezaron a evocar situaciones. O sea, lo que estoy viendo, me imagino que me estoy viendo en la cocina y me saludo con mi hermano. O sea, empezaron a contar cosas que no estaban viviendo. Él pensó en ese momento que lo que estaba tocando eran regiones relacionadas con la memoria. claro. Y en realidad lo que estaba evocando después, mucho tiempo después, se dieron cuenta que lo que estaba haciendo era algo bastante terrible, que era replicar crisis epilépticas. O sea, generaba alucinaciones, pero en realidad lo que estaba haciendo era un ruido terrible Porque en la el cerebro. epilepsia en sí es una descarga eléctrica. Sí, muy Ah. poderosa. Pasan los ¿Que el años, cuerpo saca de dónde? la genera solo. Ya lo vamos a ver la semana que viene. No, Es no, muy- que se vaya a Catupé. No, está buena la pregunta, pero la vamos a ver la semana que viene. Ok, ok. Pero un tiempo después llega otro paciente, este es peor, el caso, y hay muchas películas, hay muchas referencias a eso, y es como bastante habitual pensarlo, que se llamó paciente HM. No sé si lo escucharon, pero vieron la película Memento. Ah, claro. Sí, bueno, Memento está basada más o menos en la vida de, no literal, pero bueno, en la idea. Lo que le pasó a este tipo, a HM, fue algo terrible. Tenía epilepsia refractaria, o sea que puede moverse un hemisferio al otro. Lo que determinaron fue, le sacamos determinada región del cerebro para mejorar esa epilepsia. Y le removieron dos estructuras en los dos hemisferios que se llaman hipocampo. ¿Y por qué fueron ahí?
porque se ve que muchas epilepsias están relacionadas con esa región. El tema es que le sacaron los 2 hipocampos, ¿sí? Sin saber las consecuencias. HM se recupera, mejora su epilepsia, pero lo que se dan cuenta al instante es que no podía formar nuevas memorias. O sea, vengo, te saludo, ¿qué tal, Mario? Vos te vas, volvés, ¿qué haces, Mario? ¿Cómo te va? Te vas, volvés, ¿qué haces, Mario? ¿Cómo te va? Bueno, en ese momento, a raíz de HM podía recordar situaciones anteriores a la operación, podía andar en bicicleta, podía hacer un montón de cosas, recordar sus otros cumpleaños, pero a partir de ese momento, toda su vida fue el instante que vivió. Ajá. O sea, él se quedó en los 27 años cuando le sucedió la operación. O sea, cuando se veía al espejo... O sea, todo eso lo que había vivido hasta ahí estaba guardado. Claro. No podía formar... Pero no podía guardar cosas nuevas. No, es sacar terrible. los archivos. Si uno se lo pone a pensar, es horrible la situación de no poder, de vivir situaciones... Bueno, relájate. No, sos científico, estás juzgando una parte emocional que no deberías. No, bueno, pero... Pará, está el tipo así, no pude guardar. Él vivió hasta el 2008 y se les hicieron muchísimas evaluaciones. Y gracias a ese error en ese momento médico, la neurociencia vinculada a la memoria hizo un salto abrupto. De hecho, hay alrededor de 2000 citaciones de los trabajos con el paciente HM, lo cual hizo que salte evolutivamente a años luz. ¿Es ese señor que vemos ahí? Sí, se documentó, recién ahora hay imágenes de él y se sabe el nombre, siempre se lo reservó. Y bueno, la familia, HM se prestó a esas situaciones. Piensen que son muchísimos años de estar yendo a la clínica y que le hagan preguntas todo el tiempo, ¿te acordás de esto? Hay miles de trabajos que le preguntan. No se acordaba que ha habido ayer, no le importaba, era siempre una experiencia nueva. La película de Adam Sandler y... Claro, es más o menos, pero bastante más trágica. Hay miles de papers que le dicen quién es el presidente de tal año y se acuerda quién es el presidente de ahora, no tengo idea. ¿Y cómo hacía para vivir? Es terrible, no se acordaba, por ejemplo, que había comido, entonces tenía hambre todo el tiempo. ¿Pero eso pasa naturalmente? O sea, ¿hay una enfermedad que te haga pasar eso? No, HM marcó como un camino que es no le saques ambos hipocampos a los 2 hemisferios del cerebro, porque le va a pasar, puede evocar esa situación. De hecho, hay operaciones... ¿Y no le trajo otra cosa más que eso? No, otra cosa más que eso. ¿Tanta carne, solamente eso? Por un lado, es buena la pregunta porque lo hace vincular con otro experimento así fallido que se llama cortar el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Nosotros tenemos 2 hemisferios, ¿sí? Sí. El izquierdo y el derecho. En el medio hay una autopista que se llama cuerpo calloso que conecta con 200 millones de neuronas. O sea, hay 200 millones de cables que van de un hemisferio al otro y hacen que esos 2 hemisferios se conecten, ¿sí? Fibra óptica, pero evolutiva. Muy evolutiva y muy rápida, ¿sí? Entonces, cuando vos pensás con los 2 hemisferios están interactuando. Sentís y los 2 hemisferios están interactuando. Porque ya quedamos claro que es un mito psicológico el decir que un hemisferio sirve para una cosa, otra para la otra, y que cuando tenés más desarrollado uno, que eso no existe. Bueno, lo dice Mario Pergolini. Chan, 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 chan. El tema fue así. También con la excusa médica, obviamente, que estaba bueno cortar ese circuito para que la epilepsia no empeorara en el otro hemisferio, determinaron que el corte del cuerpo calloso podía mejorar esas patologías. Porque interrumpía, digamos, el flujo de electricidad al otro lado. Y lo cual, eso fue en el 1965. Esa como de abajo de una calle para decir que un desagüe no funcione, ¿no? Bastante obvio. Lo habían hecho en animales, habían probado cortar los hemisferios y habían observado que la conducta de los animales no se modificaba, entonces dijeron, vamos para adelante. No hablan. Operaron a 10 personas. Piensen que la operación es personas que están en estado crítico, que no pueden vivir, que tienen episodios epilépticos muy severos, y se prestan para eso. No es que dicen, bueno, cortámelo o vamos, ¿qué pasa? Bueno, les hicieron un montón de test y vos ves a la persona que tiene la conexión o la desconexión, el cerebro dividido o no dividido, y los ves y funcionan igual. O sea, de conducta están igual. El tema es que empezaron a reportar ideas como que, me parece que tengo 2 cerebros, ¿sí? Y evidentemente empezaron a hacer pruebas porque se tomaban decisiones distintas, por ejemplo, las manos. Una mano corregía a la otra, porque las manos se están proyectando en los distintos hemisferios. Entonces, a veces vos te mandabas una macana a una mano y venía la otra y le pegaba, ¿sí? Y empezaron... Lo estoy chiflado.
Es bastante loco, pero está bueno los experimentos que hicieron. Y miren esto que está... Ahí estamos viendo... una persona normal no puede hacer eso, pero una persona normal no puede hacer un círculo con las dos manos al mismo tiempo. Una persona que tiene el cerebro dividido sí lo puede hacer, porque los dos hemisferios están controlando las dos manos distintas. En la semana pasada hablaron con Pedro Bekenstein sobre la lateralidad, sobre los zurdos y los diestros. Sí. Y él un poco lo que contó es un experimento que hicieron que está muy bueno, que es lo siguiente. ¿Qué pasa si lo que vos procesás en un hemisferio, o sea, nosotros vemos una situación determinada y lo estamos procesando en ambos hemisferios, ¿sí? ¿Qué pasa si esa situación se da en un costado en el cual solo se registre en un hemisferio, ¿sí? O sea, lo vemos acá, entonces solo lo vemos en el lado izquierdo, entonces si lo vemos en el lado izquierdo, lo registra en el hemisferio derecho. Cuando nosotros tenemos el cerebro conectado, o sea, no pasa nada, porque el hemisferio derecho le avisa al izquierdo, che, vi esto. El tema es, si vos tenés los hemisferios partidos, o sea, no los tenés separados, un hemisferio se entera de algo, pero no le está avisando al otro lo que está sucediendo. Entonces estas personas lo que empezaron a probar era que si le tapaban la vista y le mostraban, por ejemplo, un objeto, cuando la mano era a la izquierda y se estaba proyectando al hemisferio derecho, la persona podía describir la forma del objeto, pero no podía decir qué era. Si se lo pasaba de mano y lo tocaba con la mano derecha y lo procesa el hemisferio izquierdo, el hemisferio izquierdo posee la capacidad del lenguaje, entonces podía decir, sí, es eso. ¿Sí? Entonces, lo que sucedió en uno de los casos es muy divertido, entre muchas comillas, pero le causó mucha gracia al paciente y a los médicos, fue que le pusieron una imagen a una señora de una persona desnuda solo para que lo registre el hemisferio derecho. La persona se rió muchísimo y le preguntaron, ¿de qué te reís? Y ella dijo, no sé. O sea, el hemisferio derecho se dio cuenta que había una normalidad graciosa, pero no lo pudo determinar o no lo pudo transmitir con el hemisferio izquierdo. Lo cual, esas personas siguen haciendo muchísimas evaluaciones y determinan que las funciones, más allá de que un hemisferio puede estar relacionado con el habla y el otro con la comprensión o lo que sea, es necesario que estén conectados. A partir de esos experimentos abolieron la idea de dividir esos dos hemisferios porque evitás una patología, pero por lo menos, pero por otro lado le generás... Ahora, ¿de dónde surgió la idea de que si algo de naturaleza viene conectado, se soluciona un problema si lo desconectamos? La naturaleza no hizo todavía, hay que esperar a la evolución y no tenemos tiempo para esperar a que la evolución por algo solucione estaban eso. Conectados los dos hemisferios del cerebro, por algo están conectados. Bueno, para algo habremos tenido apéndice y ya no necesitamos más. Claro. Tenemos que ayudar a la evolución. hay que profundizar. No, lo que también está, cada vez que te topás con estos temas y el costado como lo tomamos nosotros, está la idea de que hay cosas que suceden en un lado y otras cosas que suceden en otro lado. ¿No? Es como si no hubiera conexión. Y se da como verdades, no, esto va al hemisferio derecho, sí, esto va al izquierdo. Eso no es tan... Como si se ordenara un cuarto. Sí, no es tan así. O sea, de hecho que haya una conexión entre los dos permite demostrar que, aunque sea uno y otro, hay una interacción directa y rápida, ¿sí? De los dos. O sea, no está relacionado netamente con que un hemisferio habla y el otro no. De hecho, con lo que decía Pedro el otro día sobre los zurdos, no es que es dominante, todos tenemos el habla en el hemisferio izquierdo y otras cosas en el hemisferio derecho. Por eso te decía, o sea, es un porcentaje. Por eso decía que Pedro, entre otras cosas, no había contado de... Pero no es que la gente que es más artística o más tiene el hemisferio derecho. Sí, es algo que durante años lo han mantenido incluso. De hecho, hay una cosa que gente culta, ¿no? que está buena pensar, es que habían determinado una correlación totalmente ridícula, que la gente zurda vivía menos tiempo. ¿Sí? O sea... Tenía más colesterol. Es con el señor Kello que dijo, si los hago cagar a todos vamos a vivir mejor. Pero es lo mismo, es la misma noción de inteligencia, ¿sí? ¿Cómo puedes determinar que la gente zurda vive menos tiempo si en realidad forzaste durante un montón de años a que la gente escriba con la derecha? ¿Cuál sabe si es zurdo o no? Bueno, esas correlaciones que no tienen causalidad son muy habituales y se dan muchísimo en los medios, o sea, donde se documentan que una cosa correlaciona con otra y es así. Bueno, tienen que encontrar un motivo por el cual sea así. La semana que viene entonces, ¿por qué tenemos tanta electricidad en la cabecita y de dónde la sacamos? ¿Cómo generamos esa electricidad y cómo hacemos que esos circuitos funcionen? Reduce tu propia epilepsia. Escucha, lo que escuchás es lo que ves. Vorterix Rock. Imagen.
Sonido. Todos los sentidos al servicio del rock.